hoy del bautismo es: ¿qué debo hacer para bautizarme? ¿Y por qué tengo que bautizarme? ¿Ok? Vamos a orar al Señor y ya después, ¿verdad? Nos ponemos cómodos. Voy a tratar de no dilatarme, nomás unas 4 horas, 50 minutos y 59 segundos. Oremos pues. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, venimos, Señor, a tu presencia dándote gracias. Queremos reconocerle, Señor, como nuestra fortaleza, nuestra luz, nuestra esperanza. Gracias por darnos este momento especial, único, en el cual nosotros nos gozamos y nos alegramos en usted. Gracias, Padre, porque usted es nuestro mundo, es nuestra vida, es nuestra luz, es nuestra esperanza, es la fortaleza de nuestros corazones. Queremos honrarlo en esta tarde, Jesús. Queremos honrarlo. Nosotros nos reunimos en su nombre, pero es para honrarlo a usted. De usted recibimos todo cada día, Dios. Hoy no venimos a pedirle nada, hoy venimos a darle. Hoy venimos a decirle gracias. Gracias porque usted es real, usted existe, usted es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro libertador, usted es el todo de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para agradecerle por este momento que nos da de poder, Señor Jesús, traer tu palabra. Nosotros necesitamos el consejo que viene de su corazón, de su boca, Dios. No necesitamos el consejo de los hombres. El poder está en tu palabra, no está en el pensamiento de los hombres. Por eso oramos para que en esta tarde usted venga hablando a nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús usted sea glorificado. Gracias. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos a estar contestando esas dos preguntas. ¿Qué debo hacer para bautizarme? ¿Y por qué debo bautizarme? Déjeme decirle, hermano, que esas preguntas no son nuevas. Esas preguntas se las ha hecho incluso el pueblo de Dios por mucho tiempo. Porque tristemente se han dado casos en iglesias cristianas, no hablo de otras congregaciones, de otras denominaciones, sino iglesias cristianas, donde se bautiza a la gente solo porque la gente quiere hacerlo. He visto casos de personas pastores están celebrando bautizos y dentro de la congregación se levanta una persona ahí que quiere bautizarse de un minuto para el otro y lo bautiza. Y ese tipo de actitud y comportamiento no concuerda con la voluntad de Dios. Porque para que una persona pueda hacer algo tiene que saber lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. El cristiano promedio de hoy, yo lo calculo más del 75%, no sabe qué significa el bautismo. No sabe por qué es el bautismo. No sabe para qué es el bautismo. Y para quién es el bautismo. No lo sabe. Normalmente lo hacen porque el pastor le dice que hay que bautizarse. Pero déjeme decirle algo, hermano. Usted nunca ande obedeciendo la voz de los hombres. Obedezca la voz de Dios. Y si un hombre le habla conforme a la palabra, eso tiene que obedecer. Pero si un hombre habla conforme a su punto de vista, no tiene obligación de obedecer. El Señor Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Por qué nosotros lo hacemos adultos? Por dos razones. Jesús se bautizó a los 30 años. Si hay un pueblo que conoce las Escrituras, conoce las costumbres, conoce los sacramentos, es el pueblo de Israel. Jesús es nuestro gran maestro. Somos seguidores, somos imitadores de Jesús. Él nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus ejemplos, sus pisadas, sus obras, su conducta, todo lo que Él es. Amén. Jesús no tomó el bautismo cuando era un niño, lo tomó cuando tenía 30 años. Porque una persona, hermano, necesita tener desarrollados sus 5 sentidos, necesita arrepentirse primero, creer en Jesús para después ser bautizado. Por eso es que el Señor Jesús lo hizo a esa edad.
En San Juan capítulo 13:15, Jesús dice, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis. Toda persona que es cristiana, hermanos, sigue el ejemplo de Jesús, porque es cristiano. ¿Ok? Usted puede seguir el ejemplo de los hombres, pero todo lo que no concuerda con la Biblia no procede de Dios. El apóstol Pedro habla en 1 de Pedro 4, 10 y 11. Pedro dice, si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno te ministra, que te ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado nuestro Dios. ¿Usted sabe lo que significa todo esto que estamos haciendo? Si usted ya tomó ese paso de obediencia y no sabe lo que significa, necesita usted saber por qué lo hizo. Usted debe saber el por qué hace las cosas. ¿Entiende? No es bueno que nos lleven a hacer cosas sin que tengamos conciencia de lo que es. La iglesia en Roma, por eso Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma, carta a los romanos, tenía ese problema. Y ellos pensaban que porque ya se habían aceptado a Jesús y se habían bautizados, ellos pensaban de que podían seguir pecando. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué necesito para bautizarme? ¿Y por qué tengo que bautizarme? Vaya conmigo, Romanos 6:1. Damos la gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. La pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Primera pregunta. ¿Qué hacen ellos? Perseveraremos. La palabra perseverar significa pecaremos consciente y voluntariamente solo porque Jesús ya nos perdonó. Hay muchos pastores hoy en día que dicen de que Jesús ya pagó por los pecados del pasado, presente y futuro. Jesús pagó por todos los pecados siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón. Siempre y cuando nosotros le demos la espalda al pecado. Pero si yo le pido perdón a Dios hoy, ahorita, y vuelvo a hacer otra vez el pecado que le estoy pidiendo perdón a Dios, no estoy arrepentido. Lo que tengo es remordimiento, más no arrepentimiento. Entonces es muy importante entender eso. Jesús te perdona a ti, me perdona a mí, con el propósito de que no vamos a pecar. Ahora, ¿somos los cristianos perfectos? No. ¿Pecamos? Sí. ¿Somos pecadores? No. ¿Por qué razón? Porque un cristiano que está convertido genuinamente a Dios, a Cristo, un cristiano donde Cristo es su Señor y gobierna su vida, no peca deliberadamente, no peca conscientemente, no practica el pecado. Peca porque es imperfecto, peca porque se descuidó, peca porque es débil, pero no peca porque ama el pecado. Y esa es la pregunta que se hace a la iglesia de Roma. ¿Perseveraremos? ¿Seguiremos pecando nosotros porque ya somos salvos? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Yo siempre he dicho esto. La gracia de Dios es infinita. El amor de Dios es incomparable. Pero cuando el hombre, hermanos, rechaza o menosprecia la gracia de Dios o el amor de Dios, las consecuencias también son graves. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. ¿Ok? Versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una de las necesidades, hermanos, que tiene que hacer el hombre para bautizarse, tiene que abrir su corazón a Jesús. Tiene que confesarle como su Señor y Salvador. No tiene que ser manipulado ni presionado por nadie. Tiene que ser una decisión personal. Uno tiene que decirle, Señor, yo te necesito y quiero que tú entres a mi vida, que tú seas mi Señor. Porque normalmente, hermanos, hay actividades grandes, podemos decir, a veces lo hacen en estadios o lo hacen en lugares grandes y hay siervos de Dios que tienen mucha unción. Puede ser un cantante, puede ser un predicador, un maestro. Y en el momento de la euforia, del gozo, de la alegría, la gente pasa al frente a aceptar a Jesús, pero la gente no tiene conciencia de lo que está haciendo. La gente no tiene idea. He visto muchos casos
de personas que han pasado al frente a aceptar a Jesús porque sus familiares lo están presionando todo el día. Sucede que sale por esa puerta y sale como entró, sencillamente oraron por él. Porque le voy a explicar una cosa. La llave de tu corazón solamente la puedes abrir tú. Tú tienes la llave para abrir tu corazón para que Jesús entre. Y esa llave se llama voluntad. Voluntad. Si no abres tu corazón a Jesús consciente y voluntariamente, Jesús no va a entrar. Porque Jesús no es ningún intruso. Jesús es caballero. Si tú lo invitas, Él entra. Si tú no lo invitas, Él te sigue esperando. Así trabaja Jesús. Entonces es muy importante que el cristiano de hoy abra su corazón a Jesús para recibirle como su Señor y su Salvador. Número 2, necesita arrepentirse genuinamente delante de Dios. Dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de él alcanzará misericordia. Para que yo pueda arrepentirme delante de Dios, yo necesito reconocer que he pecado. Yo necesito reconocer que necesito la sangre de Jesús para limpiar mi corazón. Y una vez que yo voy a Jesús, yo voy con la condición, Señor, me perdonas y yo no lo vuelvo a hacer. Fue la misma expresión que Jesús le dijo a la mujer adúltera, así lo habla la palabra en San Juan capítulo 8, cuando la querían condenar, la querían apedrear, y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado de usted tiene la primera piedra. Y dice que todos empezaron a irse uno por uno. Jesús se quedó solo escribiendo en la tierra. Y dice que le dijo Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ya no hay ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. Eso es arrepentimiento. Si una persona no ha tenido un arrepentimiento genuino, no tiene derecho a bautizarse. Y lo dice la palabra de Dios. Cristo habla en Mateo capítulo 28. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo no salva, quien salva es Jesús. Amen. Y para poder ser bautizado necesita primero haber muerto al pecado, al mundo, al viejo hombre, para que Cristo lo haga nueva criatura. Amén. Si no hay un arrepentimiento genuino, si la persona abre su corazón a Cristo y sigue pecando consciente, deliberadamente, es porque no se ha arrepentido de corazón. ¿Entiendes? En el momento que le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Porque la Biblia así lo dice, San Juan capítulo 1, versículo 1 de Juan 1:9, perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero una cosa es que Él te perdone y otra cosa es que tú abras tu corazón para que Él sea tu Señor. Son dos cosas diferentes. Él puede perdonarte si tú le pides perdón, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero para que Él entre a tu vida, para que tú tengas derecho como hijo de Dios, tú necesitas abrirle tu corazón y arrepentirte de tu pecado. Mucha gente confunde una cosa con la otra. Mucha gente cree que confesar los pecados es arrepentirse. No, confesar es una cosa y arrepentirse es otra. Confesar es reconocer delante de Dios que hemos fallado y arrepentirse significa no volverlo a hacer. Entonces, cuando uno está en la disponibilidad de no volverlo a hacer, es que estás preparado y estás dispuesto para bautizarse. Te voy a decir por qué. Por dos razones. Número 1, porque la Biblia así lo establece. Y número 2, yo creo, hermanos, que nosotros necesitamos darle el sentido, el valor, el respeto y la reverencia a las cosas de Dios. Si hay algo que se ha perdido dentro del pueblo de Dios, es el respeto a las cosas de Dios. La otra vez escuché a una persona decir que tenía un amigo que había sido bautizado 7 veces y él le parecía gracia. La Biblia dice que solamente tiene que haber un Señor, una fe y un bautismo. No tiene que haber 2 bautismos. Entonces, ¿por qué hay pastores? ¿Por qué hay hombres en las iglesias llamándose cristianos que toman más de un bautismo en su vida? Porque no tienen temor ni respeto a las cosas de Dios. Si hay algo, hermano, que necesitamos aprender es eso. Las cosas de Dios son sagradas. Y nuestro Dios merece respeto desde nuestro corazón. Amén. No debemos tomar estas cosas a la ligera. Es como la Santa Cena. Eso no se toma a la ligera.
es algo sagrado, es un momento de respeto, de reverencia a Dios. Si empezamos a bautizar a todo el mundo porque quieren, esa es una falta de respeto a Dios. Porque el orden de Dios no se establece de esa manera. Dios es un Dios de orden. No es un Dios de casualidad o desorden. Hay un orden que tenemos que seguir. El versículo 3, sigamos leyendo. ¿O no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hace la pregunta. ¿No sabéis eso? En otras palabras, hermanos, el bautismo significa muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una nueva vida. No se puede sepultar a una persona que no haya muerto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Para que alguien lo sepulte tiene que morirse. Y para que una persona sea sumergido en las aguas bautismales, tienes que morir primeramente al pecado. Morir al pecado, morir al mundo, morir a los deleites de la carne, morir a las tentaciones y morir al hombre viejo. ¿Para qué? Para que podamos ser sepultados juntamente con Cristo. Si la persona no ha muerto al pecado, no puede bautizarse. No puede bautizarse. Entonces, ¿cómo es que una persona muere? Una persona muere cuando abre su corazón a Jesús. Cuando Jesús entra a tu corazón, en ese momento Jesús mata el pecado que está en ti. Yo la otra vez le hice una analogía en relación a lo que es el pecado, y lo hice porque un doctor me lo enseñó, me llamó la atención y lo compartí. Un doctor me dijo, mire Floyd, el pecado es como el SIDA. ¿Ah, sí? Sí. El SIDA es un virus. Y si el SIDA está en el cuerpo, el SIDA mata el cuerpo. Y mientras el cuerpo del hombre se va muriendo, el SIDA se va fortaleciendo. Pero una vez que sacan el SIDA del cuerpo, el SIDA no se puede alimentar y el SIDA muere. Y el cuerpo del hombre empieza a vivir. Así es el pecado. El pecado lo que hace es que te mata el alma y fortalece la carne. Y se fortalece el pecado en ti. ¿Ok? Cuando vienes a Jesús, Jesús mata el virus del pecado y te da vida a tu cuerpo. Dice él, yo no he venido para condenar al mundo, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Una persona que no tiene a Jesús en su corazón no tiene vida espiritual. Pablo habla en Efesios capítulo 2 sobre eso. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ese virus llamado pecado es el que está matando al hombre. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a los deleites, voluntad y deseos de la carne, sino conforme a la alianza del Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender eso. Hay que morir primero para ser sepultados después. Hay que morir primero para ser sepultados después. El versículo 4, hermanos, sigamos, dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es uno de los propósitos del por qué debemos bautizarnos. No solamente vamos a cumplir el mandato de Dios de bautizarnos, sino que también el bautismo, gracias hermano, sino que también el bautismo es una ordenanza de Dios, del Señor Jesús. El bautismo no fue un invento de las religiones, no fue un invento de los hombres. El bautismo es el complemento de la salvación. Pero les decía anteriormente, el bautismo no salva, quien salva es Jesús. Pero eso no quiere decir de que si usted tiene tiempo de obedecer a Dios con el bautismo, no lo haga, tiene que hacerlo. El problema es cuando usted no tiene el tiempo para hacerlo. Por ejemplo, recuerda en la Biblia cuando Jesús estaba clavado en la cruz y estaban dos malhechores a su lado. Uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Jesús no le dijo, mira, bájate de ahí, bautízate y después hablamos. No. Él creyó en Jesús. Y en ese momento Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque lo que salva es creer, recibir a Jesús. Y lo que condena al hombre es rechazar a Jesús como su Señor y Salvador. Dice San Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, más que la luz. Siempre he dicho yo que una de las razones por las cuales muchas personas hoy en día no abren su corazón a Jesús es porque quieren seguir pecando. Porque es uno de los requisitos necesarios para caminar en obediencia, para caminar agradando a Dios, es que tenemos que dejar el pecado. Y mientras nosotros nos deleitemos en el pecado, estamos desagradando a Dios. Solamente hay dos señores, usted y yo tenemos que decidir a quién vamos a agradar. Pero un cristiano fue llamado por Dios, fue limpiado, fue transformado, fue regenerado por Dios para agradar y obedecer solamente a Jesús. Yes, amén. Entonces, si hay un cristiano o hay alguien que dice que es cristiano y está satisfaciendo los deseos de la carne consciente y voluntariamente, o le enseñaron mal o no saben lo que Jesús enseñó. Porque ese es el gran problema que hay. Una de las cosas que Jesús siempre manda a su iglesia, Mateo capítulo 28, ir y hacer discípulos. La palabra discípulo no es alumno, porque un alumno aprende la teoría, sino un aprendiz, es diferente. Un aprendiz, un alumno, un discípulo aprende la teoría, pero con la práctica. Con la práctica. Yo estaba viendo ahora un video en el Facebook y me impactó mucho y estaba meditando en eso y me llamó la atención. Estaba en un restaurante una niña con su papá comiendo y le pidió un tibón, un bistec grande para comer. Y había un señor, un homeless, sentado en una banca allá, quizás estaba lloviendo, no sé, y estaba solo ahí. Y cuando le llevaron el plato de comida a la niña volvió así por la ventana, miró al señor allá, y se levantó y se fue y se lo dio su plato de comida. Y yo dije esto, un padre, una de las mejores herencias que un padre puede dejar a su hijo es aprender a amar al prójimo, ser bondadoso, ser misericordioso. Ese padre le dijo a la niña, ve, dáselo, y la motivó. Eso es un discípulo. Una persona hoy en día que aprende teoría de la Biblia, pero no aprende práctica, no es discípulo. Porque el discípulo es práctico y el alumno es teórico. ¿Okay? El alumno pasa los exámenes por escrito, más el discípulo los pasa con su vida. Dice San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice Jesús, porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos para con los otros. En ninguna parte Jesús dice, los que saben y enseñan del amor mío. No, es el que practica el amor hacia el prójimo, es el verdadero discípulo de Jesús. Entonces es muy importante entender que para que usted y yo podamos tomar este paso, es porque ya le hemos creído a Dios. Es porque ya confiamos en Dios. Es porque sabemos que Jesús es nuestro Señor. Si yo me bautizo, o cuando me bauticé hace 28 años, yo lo hice consciente de que Jesús es mi Señor. Y que yo le abrí mi corazón a él. A mí nadie me forzó a hacerlo. Y que yo necesitaba no solamente permanecer en Jesús, sino que Jesús fuera mi Señor para que Él me dirigiera por los caminos correctos. Amén. El versículo 5, ¿verdad? ¿O es el 4? 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. San Juan capítulo 14, versículo 1, Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es que se va a tomar a sí mismo? Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza.
Entonces, cada vez que usted abre su corazón, cada vez que una persona abre su corazón a Jesús, inmediatamente es introducido al cuerpo de Cristo. Por eso es que es cristiano, porque se alimenta de Cristo, porque su Señor es Cristo. Ahora, vea usted su cuerpo físico. ¿Con qué piensa usted? ¿Quién dirige sus pies? ¿Quién dirige sus manos? Vámonos como cristianos. ¿Quién dirige su tiempo? ¿Quién dirige su voluntad? ¿Quién dirige sus pensamientos? ¿Quién dirige sus palabras? Si es Jesús, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Denle un aplauso a Jesús. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando Cristo venga, Él viene a traer su cuerpo. Toda persona que no está en el cuerpo de Cristo no va a ser levantada con Jesús. Por eso es muy importante que usted, una vez que está en el cuerpo de Jesús, usted permanezca firme ahí. Cristo dijo estas palabras: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todo el mundo quiere ser salvo, pero nadie le quiere creer al Salvador. Yes, amén. Es imposible. Es imposible, hermano. Es imposible. Necesita el hombre abrir su corazón a Jesús, creerle al Salvador, abrirle su corazón al Salvador para que el Salvador venga a levantarlo cuando Él levante su iglesia. Ahora, dentro de las iglesias hay de todos. Hay de todos. A mí lo que me preocupa, hermano, en las iglesias es que hay muchos miembros que no están preparados para irse con Jesús. Hay muchos miembros que viven desapercibidos, hermanos. Mire, usted no sabe cuándo se va a morir. Medio hoy, mañana, nunca sabemos. Pablo decía: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía lo que estaba diciendo, porque él vivía la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, el problema no es morirse. El problema es morir sin Jesús. La otra cosa, nadie sabe el día que Jesús levante su iglesia. ¿Qué pasaría si fuera ahorita? ¿Qué pasaría? Porque usted tenga que ir a la presencia de Jesús y tenga que darle cuenta de todo lo que usted ha hecho. ¿Qué le respondería a Jesús? ¿Cómo saldría de ese problema? Esa es una mala noticia. Pero la buena noticia es que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para pagar la deuda que tenemos todos los seres humanos con Jesús. Si una persona hoy abre su corazón a Cristo y va a la presencia de Dios, en ese momento llega a la presencia del Padre Celestial y en ese momento el Padre lo declara justo, porque ya Cristo pagó por sus pecados. Es un regalo, la salvación es un regalo de Dios. Usted no tiene que dar dinero, ni sacrificarse, ni cortarse las venas, ni latigarse la espalda, ni cortarse los pies. No. Usted lo que necesita es abrir su corazón a Cristo. Cuando usted abre su corazón a Jesús es porque está dispuesto a dos cosas: a renunciar al pecado y a obedecer a Jesús. Ese es el plan. ¿Okay? Si una persona no está dispuesta a renunciar al pecado, ¿okay? Como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Si esa persona no está dispuesta a renunciar al pecado, y si no está dispuesto a obedecer lo que Cristo le manda a hacer, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso dijo Jesús. En Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que usted le abra su corazón a Jesús y viva conforme a la palabra. Amén. Esa es la voluntad del Padre. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo se traduce en humanidad. De tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón. Muchos predicadores dicen que ese pasaje bíblico es el corazón de la Biblia. Y tiene sentido, hermanos. Tiene sentido porque Dios, dice la Biblia en Hechos capítulo 17, que Dios no quiere que nadie perezca, pero Él quiere que todos los hombres procedamos a un arrepentimiento genuino
para poder tener el derecho a participar de la patria celestial. Amén. Todo el mundo quiere ser salvo, nadie quiere ir al infierno, nadie quiere ir. Yo le aseguro que ni el diablo quiere irse, pero ya está destinado para él lo decidió. Es cosa de decisión. Una vez que Jesús llega a tu corazón, una vez que Jesús habla a tu corazón y tú la entiendes, es una decisión. Es una decisión. Jehová le dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio: he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo pongo delante de ti la verdad y la mentira. Yo pongo delante de ti lo que tú debes de escoger. Tú escoges lo que quieres hacer con tu vida. Dios va a respetar siempre su voluntad. Dios siempre lo va a hacer, porque Dios no manipula, ni controla, ni manipula a nadie, hermano. Él quiere que lo hagamos voluntariamente. Amén. Nosotros, como seres humanos, pecamos voluntariamente. El que toma, nadie le pone un cuchillo para que tome. Él solo se va a comprar el 24 de cerveza a la tienda. El que fuma, nadie le pone una pistola para que fume. Él se va y se compra su Marlboro, que sé yo, otro cigarro, y lo hace voluntariamente. Con esa misma voluntad, Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Jesús y vamos para Él. Cuando tenemos esa determinación en el corazón, no solo estamos preparados para tomar bautismo, sino que también estamos preparados para ser salvos por la gracia de Dios. Amén. Amén. Versículo 6, ya vamos terminando, hermano. Dice el 6, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo, no el joven, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es lo que le decía anteriormente, cuando le hablé acerca del SIDA. Cuando usted le abre el corazón a Jesús, el cuerpo del pecado queda destruido. Mira, hermano, yo en el tiempo que he estado en los caminos de Dios, he visto homosexuales, he visto lesbianas, he visto asesinos, criminales, ladrones, gente deshonesta, mal hablados, gente, hombre, que la sociedad no da un peso por ellos. Y esas personas han venido a Jesús y Jesús les ha limpiado su corazón, los ha perdonado y los ha hecho hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Dice San Juan capítulo 6, del versículo 60 en adelante. Jesucristo dice estas palabras: nadie, escuche, eso es muy importante, nadie puede venir a mí si el Padre no lo enviara. Amén. Y el que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Así es, amén. Yo no le echo fuera. Hay personas que fueron malvivientes allá, o quizás lo son todavía, andan robando, qué sé yo, haciendo cosas feas. Pero va a llegar un momento que Dios va a tocar su corazón y le va a decir: mira, la gente no te quiere ni cerca, te ven como un desperdicio social, pero yo quiero que seas mi hijo. ¿Quieres venir a Jesús? Y esas personas van a venir a Jesús y Jesús va a limpiar su corazón, lo va a transformar, lo va a hacer nueva criatura y le va a dar el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Ves cómo es la oportunidad? El que se considera bueno, no, yo soy buena gente, yo soy educado, yo soy respetuoso, yo amo a mi esposa, soy responsable con mis hijos. Esa persona se autojustifica, esa persona nunca va a alcanzar en la misericordia y el perdón de Dios. Pero la persona que reconoce que no es digno de estar en la presencia de Dios, la Biblia menciona acerca de un fariseo y un publicano que fueron a orar al templo. Y el fariseo era el tipo religioso que condenaba a todo mundo, juzgaba a todo mundo y pensaba que él tenía más derecho que todo mundo. Y los dos fueron al altar y el publicano es como, digamos, un político. Tienen mala fama los políticos, ¿no? Yo no sé por qué. Hay que preguntarle, ¿verdad?, a los gobernadores de nuestros países por qué. Pero tienen mala fama. Y sucedió que están los dos orando. Y el publicano decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio, Padre, perdona. Y el fariseo, el religioso: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este pecador que está acá. Yo ofrendo, yo diezmo, yo ayuno, yo hago esto. Autojustificando. Dice la Biblia que ningún hombre se podrá justificar delante de la presencia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, voy a traducirles en español,
somos declarados inocentes sin culpa por la obediencia en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios y esto es mediante el Señor Jesucristo. La justificación viene por Cristo Jesús, no porque seamos buenas personas. Nosotros no venimos a Jesús porque éramos angelitos, ni de nombre, hermanos, ni de nombre. Venimos a Jesús porque estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, cuando venimos a Jesús en ese momento, lo que la gente lo miraba como un estorbo, como un desperdicio, ahora somos hijos de Dios. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que esta persona maltrataba a sus hijos, le pegaba a su esposa, era un borracho empedernido, vago, delincuente, mal hablado, hoy está predicando? Una vez me dijo uno así a mí, y le dije, bueno, yo nunca tuve vicio, pero tampoco era un angelito. Y yo le dije, ahora no, estoy cogido, habla con él. Si no tengo nada que hacer, habla con él. Él me hizo así, él me llamó y así lo voy a hacer. Porque no nos paramos aquí porque tenemos derecho o por nuestros propios medios. Estamos aquí porque Dios nos dio ese derecho y por el sacrificio de Cristo Jesús es que somos una criatura. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Por eso es que el apóstol, hermano, le está hablando eso a la iglesia en Roma. Y es importante que nosotros entendamos también eso. Andar una Biblia en la mano no trae salvación. Venir a la iglesia no trae salvación. Cantar en la iglesia no trae salvación. Predicar la palabra no trae salvación. Vestirte bonito no trae salvación. Hablar bonito no trae salvación. Ponerte anteojos como el hermano Ángel no trae salvación. No trae salvación. La salvación viene por Cristo Jesús. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación. Escuche esto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesús, pues. Terminamos ahí el versículo 8, hermanos, damos la gloria a Jesús. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Jesús. Así es esto. Entonces queremos decirle, hermanos, que nosotros como iglesia no bautizamos a la gente que quiere meterse cuando Él quiere. No, no hacemos eso. Tenemos respeto y tenemos reverencia a las cosas de Dios. Nosotros hacemos esto en el orden de Dios y lo hacemos para la gloria de Cristo Jesús. Pase, hermano Ángel. Vamos a irnos preparando, hermanos. El hermano va a tocar una alabanza. Yo quiero que hagamos una oración. Voy a pedir a los hermanos que van a tomar el bautismo que pasen al frente ya. Hay que darle de una vez. Hermano Fred. Llámate a los niños, hermano. ¿Tienes? Y a las maestras también. Llámatelos a todos. Todos ya. ¿Ya cortó ahí, hermana? Cortito.